siempre es un gusto y un honor para mí platicar con don Ricardo Pascoe, ex embajador de México en Cuba, independientemente de ser un diplomático que goza de enorme prestigio y respeto a nivel nacional e internacional, como analista también, y a quien le aprecio muchísimo su disposición para con este espacio. Don Ricardo, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Oscar Mario, un placer estar contigo. Oiga, pues ¿quién mejor que usted, que fue embajador de México en este país que lo ha sofocado el régimen comunista durante tantos años, don Ricardo? Si nos pudiera hacer una brevísima historia de cuál ha sido la diferencia de Cuba cuando inicia el comunismo, y cómo fue evolucionando este régimen que afectó tanto a la mayoría de su población, convirtiéndose en uno de los más represores y sanguinarios a nivel mundial. Bueno, yo creo que es importante reconocer, Oscar Mario, que lo que está sucediendo hoy en Cuba no debiera sorprendernos. Lo digo porque repasando justamente la historia de lo que ha sido la evolución económica y política de la Revolución Cubana, constatamos un hecho que me parece que es fundamental, que muchas veces se olvida. Cuba, desde la revolución en 1959, vive de prestado. Es decir, la economía cubana, lo que es la economía propiamente de la isla, jamás hubiera podido solventar la presencia y las acciones que ha realizado Cuba en toda América Latina por lo pronto y también en países africanos. Me estoy refiriendo a la promoción de movimientos guerrilleros en casi todos los países de América Latina y también condujo guerras en África, en el Congo, en Etiopía y en Angola. ¿Cómo hizo esto? Lo hizo porque lo pagó todo la Unión Soviética. Y la Unión Soviética le permitió al mismo tiempo a que Cuba pudiera proyectar una imagen de un país próspero, con un excelente sistema de salud, de educación, con una clase media aparentemente boyante. Pero todo esto, insisto, Oscar Mario, fue pagado por los soviéticos. No era producto de la capacidad económica de Cuba, en absoluto. Cuando era una economía esencialmente agrícola y basado en la producción de caña, de azúcar, y como gran exportación, y posteriormente algunos productos minerales y cosas como el tabaco que todos conocemos en la figura de los famosos puros cubanos. Pero cuando cae la Unión Soviética en el 91 y entra la crisis de lo que Fidel Castro llamó el periodo especial, en 1998, es decir, unos 7, 8 años después de la desaparición de la Unión Soviética, Hugo Chávez toma el poder en Venezuela y sustituye a los soviéticos en materia de sustento a la Revolución Cubana. Y ellos, entre Cuba y Venezuela, hicieron un pacto no comercial, no de mercado, sino un acuerdo político, que era
que Venezuela le daría todo el petróleo y recursos financieros que necesitaba para sobrevivir, y Cuba le aportaría soldados, maestros, médicos, etcétera, a Venezuela para que pudieran ayudar al gobierno venezolano a organizar su estructura de control y represión en ese país, que es la especialidad de lo que saben hacer bien los cubanos. Entonces, una vez más, a partir de la aparición de Chávez en Venezuela, Cuba de nuevo vive de prestado, de apoyado por una potencia extranjera para poder sostenerse. Bueno, ahora, como todos sabemos, ya cayó Venezuela, y entonces ahora sí empieza lo que yo llamaría la fase terminal de la Revolución Cubana, porque ya su aislamiento es prácticamente total. México hizo un gesto de izquierdismo infantil, empezando a mandar muchísimo petróleo hasta que Estados Unidos golpeó en la mesa y le prohibió a México que enviara más petróleo a Cuba, y México obedeció. Y entonces... A ver, pero eso es, perdón Ricardo, lo interrumpo. El cerrarle la llave a México para seguir abasteciendo a Cuba de petróleo y diésel, ¿se refiere usted que fue reciente o ya con anterioridad se había dado? No, esto es lo que acaba de suceder en esta semana prácticamente. Me estoy refiriendo perfecto, sí. a la coyuntura actual. Mire, Oscar Mario, México, regímenes anteriores, incluso cuando yo estuve en Cuba, nosotros le enviamos, pero como una venta, una compra-venta, algo de petróleo a Cuba. Pero todo eso estuvo amparado por un contrato y un mecanismo de un fondo revolvente que habían creado los gobiernos de Cuba y México desde los tiempos de Carlos Salinas. Y entonces, en realidad, todo lo que se envió en la época en que yo estuve a Cuba, se pagó, que fue muy poquito por lo demás, hay que decirlo, fue muy poquito, pero era un poco para ayudar al abasto del sistema petrolero cubano, que aún no, cuando yo estuve, aún no había resuelto aún su relación con Venezuela. Ya posteriormente eso se resolvió y ya no había necesidad de envío de petróleo por parte de México. Pero en todo caso, cuando México envió petróleo anteriormente, era contra un pago, no era un regalo. Lo que estaba pasando, tanto Andrés Manuel como la señora Claudia, ha sido un regalo, especialmente lo de Claudia, porque fueron enormes cantidades de petróleo, de crudo, que llegaron, y obviamente en una situación en la que Cuba no tiene la menor capacidad de pago de lo que recibió. Pero el tema es que eso ya se cortó y ya no hay posibilidades de abasto de crudo a Cuba por parte ni de Venezuela, ni de México, ni de Rusia, y tampoco de alguna vez que apoyó Irán con algún petróleo a la isla. Entonces, en ese contexto, Oscar Mario, la situación es que finalmente, después de más de 60 años, Cuba está enfrentando una situación insólita, que es que tiene que vivir de sus propios medios. Esto es un poco a lo que he querido llegar, de que por primera vez tienen ahora sí que vivir exclusivamente de lo que producen.
Y lo que producen es tan poco que ya no hay, ya no le ofrece una salida a la isla, y de ahí pues el colapso absoluto humanitario que están viviendo en la isla, donde se puede válidamente hablar de que están acercándose a una situación de hambruna. Este es el contexto actual en el que ahora se habla de que está a la vuelta de la esquina el colapso de lo que todos nosotros conocemos como el régimen emanado de la Revolución Cubana. ¿Qué viene después de esto? No es claro. Fidel trató de negociar algo con Clinton y fracasó. Raúl negoció con Obama un acuerdo, incluso Obama fue a La Habana a ratificar el acuerdo, pero finalmente los cubanos, y especialmente la línea dura, la línea radical dentro del Partido Comunista Cubano, rechazó el acuerdo con Obama, que era, desde mi punto de vista, era un acuerdo excelente para los efectos de la debilidad cubana. Y hoy, eso fue en el 2016, hace exactamente 10 años. Hoy tienen enfrente a un presidente Trump y a un secretario de Estado, Marco Rubio, ambos decididos, me parece a mí, en derrocar el régimen, en sustituirlo, y tienen que hacerlo aparentemente sin los buenos oficios y la gentileza de Obama o de Clinton, sino que estos vienen mucho más dispuestos a derrocar al régimen con línea dura. Difícilmente veo incluso que podrán sacar una amnistía para los líderes de la dirigencia actual cubana, pero yo creo que en algún lado del mundo hay... Regresamos con Oscar Mario Beteta. Regreso a platicar con don Eduardo Paz Coe, quien fue embajador de México en Cuba, pero yo creo que es uno de los diplomáticos en México que goza de mayor credibilidad y honestidad en este país, y a quien siempre me da mucho gusto saludar, y considero un honor que reciba la llamada. Don Ricardo Pascua, muchas gracias otra vez. No, con mucho gusto, Oscar Mario, agradezco la gentileza de haberme invitado. Y nada más concluyo mi último comentario que te hacía hace rato, antes del corte, sobre lo siguiente. Me parece que el gran dilema para la élite política cubana es entre los dialoguistas y quienes se oponen, los radicales, digamos, los que se oponen al diálogo con Washington. Yo creo que esto puede provocar un cisma al interior del Partido Comunista Cubano y una gran disputa por el futuro del país. Y entonces yo lo que diría es que está por verse cuál será el desenlace de este proceso, pero creo que lo vamos a vivir relativamente pronto, y con eso quiero decir que me parece que el interés de la Casa Blanca es de que haya un cambio en Cuba en alguna medida, en algún proceso, antes de noviembre de este año. ¿Por qué digo noviembre? Porque noviembre son las elecciones intermedias y el presidente Trump, que está en una situación políticamente muy comprometida, y según las encuestas su partido
será el perdedor de las elecciones intermedias de noviembre, está buscando por donde sea algún tipo de premio para poder justificar el levantar sus votos y retener el control del Congreso de Estados Unidos. Entonces, esto se mezcla, este asunto, con temas de seguridad nacional, de reordenamiento desde el punto de vista Washington al hemisferio occidental, a nuestro hemisferio, pero también influye el tema de las elecciones internas en Estados Unidos, Oscar Mario. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en consideración en la medida en que observamos los acontecimientos que vendrán indudablemente en las próximas semanas y meses. Don Ricardo, ahondando un poco más en lo que usted señala y leyendo pues muchas opiniones de críticos, editorialistas, expertos en la prensa, básicamente la prensa norteamericana, si Donald Trump se atrevió a hacer una operación quirúrgica tan exacta y tan exitosa, independientemente de las críticas y de los acuerdos internacionales y los derechos, lo que sea, de secuestrar de esa manera y con tanta exactitud a Nicolás Maduro y a su esposa, si alguien está, dicen, obstinado para terminar con el régimen dictatorial, comunista, corrupto y sanguinario de Cuba, es el secretario de Estado, el señor Marco Rubio. Hay quienes hablan del famoso IDUS de marzo. Usted recordará, don Ricardo, que menos de un mes de que el presidente Trump ordenara esta operación exitosísima para secuestrar a Nicolás Maduro en su propia casa de Caracas, en su propio palacio, él dijo, antes de cualquier otra declaración de índole pues diplomática o un poquito barnizada, si me permite el término, él 3 semanas antes del secuestro dijo: "The days of Nicolás Maduro are numbered". Eso fue unas 3 semanas, si no mal recuerdo, exactamente antes de que llevara a cabo esta operación. Ha dicho hace el 27 de enero, estamos a 2 o 3, ya no sé qué día es hoy, estamos a 6 días de que dijo también que el régimen cubano tiene ya una muy corta vía. Si nos basamos en las amenazas que muchas veces, cuando las hace tan directas Donald Trump, las cumple como él sabe hacerlo, yo le diría, y con base en lo que han estado publicando en New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Financial Times, etcétera, que dicen que el mes de marzo es el momento para que finalmente el presidente de Cuba llegue a un acuerdo para salir de la isla y darle la libertad al pueblo cubano, porque definitivamente Donald Trump no piensa llevar a cabo ninguna acción militar contra la isla, sino, como usted bien dice, asfixiar a toda la población, habiéndole cerrado ya la llave del petróleo y del diésel, primero de Venezuela y después de México. Bueno, yo considero, Oscar Mario, que la situación interna en Cuba es mucho más compleja que la situación en Venezuela. Y en ese sentido, yo no vería, por ejemplo, que si el presidente Díaz-Canel de Cuba sale de la isla y se va, eso no resuelve el problema de la clase política cubana, porque
Díaz-Canel no es ni Fidel Castro ni Raúl Castro. Es un burócrata que colocaron en ese lugar, pero que responde a las acciones y las decisiones de otros. Entonces, realmente tiene que haber algún tipo de acuerdo político más amplio o una escisión, que es lo que yo creo que va a suceder, una división violenta interna entre la élite cubana, entre los que están resueltos a dialogar, finalmente teniendo que hacerse cargo de los que no están abiertos a algún tipo de acuerdo con Washington. Es decir, los dialoguistas enfrentados a los radicales. Pero van a tener que resolver esto internamente, porque es correcto lo que usted dice. Estados Unidos no está planeando poner tropas, pero Cuba no es como Venezuela. Si de repente hicieran lo mismo con Díaz-Canel, de sacarlo de la isla como lo hicieron con Maduro, eso en Venezuela funcionó porque ya la traición estaba hecha. Maduro fue traicionado por los suyos. Pero en Cuba es más complicado porque es una clase política más robusta, más integrada, más organizada y además será también demandante. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones de todos los integrantes de la cúpula cubana es que van a exigir o van a pedir por lo menos una amnistía para todos. Y la pregunta que yo tengo es si, por ejemplo, el exilio cubano en Miami, que está literalmente salivando y afilando sus navajas para el día de la venganza, que ellos aspiran a que venga pronto. Entonces, la situación en Cuba tiene mucho que ver con la situación interna de Estados Unidos, mucho más que lo de Venezuela. Por eso, aunque la oposición venezolana se ha decepcionado con la forma en que ha actuado Estados Unidos, en realidad no han podido levantar mayor ámpula. Pero el exilio cubano en Estados Unidos es mucho más duro, mucho más añejo, mucho más rico, con mucho más fuerza política e implica un proceso mucho más complejo de desarme del régimen en Cuba. Por eso yo pienso que estamos frente a un proceso que va a requerir de más tiempo y más, más negociaciones, y yo creo que incluso provocando algo que al parecer no se dio en Venezuela, que son divisiones internas que podría provocar incluso una suerte de golpe político interno entre los mismos líderes cubanos para definir quién en realidad está con la fuerza política para llegar a un acuerdo con Estados Unidos o para rechazarlo. Entonces... Sobre todo tiene que ver quizá mucho, don Ricardo, la edad de Raúl Castro, ¿no? Pues sí pesa, pero él sigue siendo muy importante. Acabo de ver una foto de él en una reunión con los militares. Yo no sé si es reciente o no se define. O inteligencia artificial. Bueno, sí, también. Pero está su hijo, que fue el que negoció con Obama el acuerdo, y su hijo es el jefe de la policía secreta cubana y de los aparatos de inteligencia. O sea, tienen su peso específico ahí en el aparato, no están aislados y excluidos de lo que pudiera venir. Por eso bueno, mismo, pero sí. Don Ricardo, dígame, usted que vivió ahí en otras
condiciones en otros tiempos, aunque siempre el pueblo cubano pues ha sufrido de muchas cosas. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar en este momento ya, en este momento, año 2026, febrero, la población cubana que dicen que se ha reducido solo a 8 millones de personas, sin energía, sin electricidad, sin medicinas, sin hospitales y sobre todo sin comida? ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar? No, bueno, yo creo que poquito, yo creo que sí están llegando a un límite, pero por eso no me atrevo, Oscar Mario, a definir algo, porque también hay que decirlo, las veces que se ha levantado el pueblo cubano para protestar legítimamente su situación al grito de comida y libertad, han sido reprimidos y el aparato de represión sigue vigente. Entonces, yo no me atrevo a pronosticar fechas. Lo que sí sé es que estamos ya en las postrimerías del régimen de la revolución cubana, y que el colapso vendrá de alguna manera en una combinación del colapso de la élite gobernante junto con ya una presión creciente de la población cubana, que hay que decirlo, en los últimos años ha optado muchas veces no tanto por levantarse como por irse, por salir de la isla. Por eso ha habido una migración cubana tan relevante. Pero yo pongo noviembre como la fecha última, Oscar Mario. ¿Llegarán hasta ahí? Tampoco lo creo, pero quiero decir que hay pues un itinerario que más o menos podemos trazar de aquí a esa fecha, y probablemente habrá alguna circunstancia y en algunos eventos que quizás aceleren rápidamente los movimientos y los cambios, pero es difícil pronosticar cómo, cuándo y con quiénes. Bueno, pero el hecho de que Donald Trump haya ya derrocado a Nicolás Maduro, no al presidente Nicolás Maduro, porque nunca fue presidente constitucional de Venezuela, pero el que haya terminado con la dictadura de Nicolás Maduro y ahora, independientemente de cómo vaya a suceder, también pues ya concluir el régimen comunista de Cuba. Yo creo que dentro de este nuevo mapa geopolítico a nivel internacional le valdría pues mucho apoyo al presidente norteamericano de muchas partes del mundo, ¿no? Pues ciertamente todo el exilio cubano estaría con él. También te puedo decir, Oscar Mario, que Cuba no es un tema de top of mind de los americanos, lo vemos nosotros porque lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ha sido tema en la historia de México durante muchos años, pero yo no estoy tan seguro de cuál va a ser el resultado en términos de reconocimiento a Donald Trump con un cambio de régimen. Lo que sí me parece es que no sería aceptable para el exilio cubano en Miami un arreglo tipo Venezuela en Cuba, es decir, quitar a unos y dejar a otros. Ese es parte del problema que tienen, porque el exilio cubano quiere que los quiten a todos de una vez, cosa que no hicieron en Venezuela, como sabemos,
y Venezuela está en un proceso pues muy extraño de transición, donde en parte hay transición y en parte no hay transición, y es muy confusa la situación. Pero Estados Unidos tiene con qué presionar al gobierno porque controla el petróleo en el caso de Venezuela. Pero en el caso de Cuba, no hay economía que controlar, excepto lo que se pudiera traer de afuera. Y el hecho es que a mí me parece que la exigencia de Miami es quitarlos a todos desde el primer día. Y eso es muy complicado porque eso es una cosa que tendrá que ser o pactado o arreglado, pero todo sin una invasión estadounidense, porque como has dicho, Estados Unidos no va a invadir la isla, y entonces es un proceso incierto. Yo creo que hay que darle un poco más de tiempo para el proceso de negociación, para que haya realmente un acuerdo satisfactorio para la dirección cubana, para Washington y para Miami. Y en este momento Ricardo, no veo mucha... Bueno. No veo claro cómo sería, excepto una amnistía general para los cubanos que actualmente gobiernan en la isla. Y no sé si eso es aceptable para Miami. Oiga, 2 preguntas para concluir la entrevista, porque siempre me encanta platicar con usted. Lo admiro, lo aprecio en demasía. Oiga, una pregunta que llega a Aguascalientes. Don Ricardo Pascoe, Delcy Rodríguez y su hermano, presidente de la Asamblea, y Diosdado Cabello, ¿fueron los que traicionaron a Maduro? Es una pregunta muy exacta, ¿sí o no? Sí, ellos sí, fueron. Bueno, ok, esa es la respuesta. Y número 2, llega de Querétaro, don Ricardo Pascoe. Si finalmente y veladamente el gobierno de México tuvo que ceder al de Estados Unidos a la exigencia de Donald Trump, cerrándole la llave del petróleo y del diésel a Cuba. Sí, absolutamente. México Muy cedió, bien. no lo admite, lo oculta, tiene una retórica humanista para evadir su verdadera decisión, pero la respuesta es sí. México cedió a la presión de Washington y dejó de enviar petróleo a la isla. Y la catafixia fue, le cierras la llave del petróleo y el diésel a Cuba, y a cambio te va a gustar el tratado de libre comercio que vamos a renegociar, ¿no? Pues sí, o yo creo que más bien está relacionado con la presión, no es tanto por el TEMEC, sino por el tema de los narcopolíticos de Morena. Yo creo que está relacionado con eso. ¿Cree que eventualmente el gobierno mexicano tenga que entregar a 3 o 4 narcopolíticos de altísimo nivel? Pues yo creo que una de las razones que explica la salida de Adán Augusto ahorita tiene que ver justamente con el petróleo a Cuba. O sea, hay una relación causal directa entre la renuncia forzada de Adán Augusto, y yo creo que fue una negociación entre Claudia y López Obrador, donde López Obrador, que no quería la renuncia de Adán Augusto, lo tuvo que aceptar a cambio de ceder en el petróleo y no tener más presión de Estados Unidos, por lo menos en este momento. Adán Augusto será el primero en la lista que tendrá que enfrentar la justicia en Estados Unidos. Pues yo creo que él está en la mira, sin duda alguna. Y su salida, su renuncia en este momento, en este contexto, me indica que sí está claramente en la lista y en la mira de la justicia estadounidense. Don Ricardo Pascoe,
Siempre agradecidísimo con usted. Le reitero, como siempre, mi enorme admiración hacia su persona, su historial profesional, personal de tanta honestidad. Le reitero mi respeto y también mi afecto enorme hacia su persona y lo que ha hecho usted por México. Muchas gracias, don Ricardo. Oscar Mario, muchas gracias y todo mi afecto para usted también. Gracias, don Ricardo Pascoe. Pues nos dio una cátedra, ¿no? Una cátedra de lo que sucede en Cuba y puede pasar. Bueno, vamos a marcar otra pausa y estamos de vuelta.